Gabón, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Temas de Actualidad en esta edición de los miércoles de entrevista. 30 minutos tenemos por delante para conocer de primera mano toda la actualidad política y económica. Con nuestro invitado y en esta ocasión el presidente del PNV, Íñigo Urkullu. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Qué tal la semana? Bueno, pues va. Solamente va, teniendo en cuenta lo que está cayendo, digamos. Pues sí, teniendo en cuenta lo que cae, pero no, va. Quienes nos dedicamos a esto tenemos no 8 horas, ¿no? No, un sinfín de temas que tratar y no se puede resumir en que ni todo es blanco ni todo es negro, hay mucho de todo. Vale, vamos a empezar por el tema de economía local y autonómica también, como no, porque los nuevos datos que hemos conocido, por una parte los del Gobierno vasco con el consejero de Economía, que dice que Euskadi podría entrar en recesión. Por otra parte, el diputado general de Vizcaya ha dado también datos de este territorio y dice que va bien. Por explicarlo o por preguntarlo de una forma simplista, ¿quiere decir que el PNV gestiona bien y el PSOE gestiona mal? Yo creo que está demostrado que el Partido Nacionalista Vasco gestiona bien y creo que desgraciadamente está demostrado que el Partido Socialista de Euskadi no gestiona bien. Y está desgraciadamente demostrado a la vista de lo que está sucediendo también en la gestión del Gobierno vasco. Por parte del Partido Nacionalista Vasco, en relación a lo que fue el Consejo Vasco de Finanzas celebrado en el día de ayer y donde las diputaciones también hacían el cierre del ejercicio del año 2011, yo creo que quedó patente también en la propia reunión del Consejo Vasco de Finanzas, y esto los vizcaínos y vizcaínas lo tienen que saber, y en general los vascos y vascas. La Diputación Foral de Vizcaya cumplió con las previsiones que había planteado y cumplió con los deberes. Es decir, que tiene razón el diputado general de Vizcaya, como no puede ser de otra manera que lo diga yo, si lo ha dicho él, que la situación en cuanto a la gestión en el territorio histórico de Vizcaya, en manos del Partido Nacionalista Vasco, es buena y se ajusta a lo que son las previsiones. Eso que de que Euskadi entre en recesión, yo como ciudadano vizcaíno, digo, tengo que estar contento por un lado y muy preocupado por otro. No, tiene que estar vizcaíno preocupado. Como vasco. Tiene que estar preocupado, porque al fin y a la postre no hacemos nada con decir que Vizcaya ha cumplido con lo que fueron las previsiones del año 2011. El Gobierno estaba hablando de las previsiones para este año 2012 y el riesgo de que pueda entrar no solamente las instituciones vascas, sino la economía vasca en periodo de recesión, en periodo de no crecimiento y de pérdida continuada. Y esto es algo que nos tiene que preocupar a todos, porque al final todo esto es una cadena. Una cuestión es que en el territorio histórico de Vizcaya haya habido una recaudación ajustada en el año 2011. A las previsiones, ¿no? Pero otra cosa es cuál puede ser la recaudación, que no se trata tampoco de la recaudación de las administraciones, sino que se trata de la recaudación de los impuestos, de los ciudadanos y de las ciudadanas, de las sociedades, de las empresas, y ahí es donde tenemos que tener preocupación, la evolución de la economía todavía en este año 2012. ¿Euskadi está más cerca de Grecia que de Alemania? No, Euskadi está en Euskadi. Y ni está más cerca de Grecia, ni está más cerca de Alemania, ni por razón geográfica, ni por razón económica, ni por razón política. Es que no le quiero preguntar eso de la quiebra porque sé que no me va a decir. Yo este término no he utilizado y entonces por eso. No, pero si ¿Pero va a necesitar rescate? No, el Gobierno vasco, no Euskadi. El Gobierno vasco ha pedido ayuda. No, insisto, matizo, no Euskadi. El Gobierno vasco fue el que pidió ayuda al Partido Nacionalista Vasco. El Partido Socialista de Euskadi fue el que pidió al Partido Nacionalista Vasco ayuda. Nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero para ayudar lo que necesitamos saber es cuál es la situación. Y quien tiene la responsabilidad del Gobierno es el Partido Socialista de Euskadi. ¿Y todavía no tienen esos datos del Gobierno vasco? Pues no, ni los tenemos nosotros, ni los tienen los vascos, ni las vascas, porque todavía la semana pasada fue cuando el consejero de Economía, junto con la consejera de Justicia, comparecía en una rueda de prensa. Todavía fue la semana pasada cuando el propio Lehendakari Patxi López respondía en el Parlamento Vasco a una interpelación del Grupo Nacionalistas Vascos, y lo que no hemos escuchado es cuáles son las cuentas, cuál es el estado real de las cuentas. Hemos escuchado descalificaciones, hemos escuchado reproches al Partido Nacionalista Vasco, pero lo que no hemos escuchado es cuál es el estado real de las cuentas, que es lo que le venimos a decir. Oiga, nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero si nosotros somos oposición y ustedes tienen ya un gobierno con una mayoría absoluta, porque tienen mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, son ustedes, el Partido Socialista,
con el apoyo del Partido Popular y vienen a pedir ayuda al Partido Nacionalista Vasco, estamos dispuestos, pero cuando se nos ha dicho una cosa y la contraria, cuando se ha venido a pedir ayuda y se ha despreciado la ayuda, lo que decimos es, bueno, pues para volver a insistir en que tenemos disposición a ayudar, lo que queremos es saber el estado real de las cuentas. Pero dicho eso, yo creo que como Partido Nacionalista Vasco hemos hecho un ejercicio a lo largo de esta legislatura en la que, insisto, estamos en la oposición, hemos hecho un ejercicio de responsabilidad al ofrecer un acuerdo de estabilidad institucional, al llegar a alcanzar un acuerdo de estabilidad institucional ofrecido por el Partido Nacionalista Vasco y suscrito también por el Partido Socialista de Euskadi. Creo que estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad desde lo que es la labor de nuestros representantes institucionales, tanto en el Parlamento Vasco, a la hora de plantear incluso enmiendas al proyecto de presupuestos en cada uno de los ejercicios anuales, cuestión que el Partido Socialista de Euskadi, por ejemplo, en los 2 últimos ejercicios, en cuanto a la negociación de los presupuestos, no nos ha aceptado enmiendas al Partido Nacionalista Vasco y ahora viene a pedir ayuda al Partido Nacionalista Vasco. Creo que es evidente que el Partido Nacionalista Vasco, con sus representantes institucionales, la Diputación Foral de Vizcaya, está ayudando. Nosotros, fíjese... Pero ha sido una ayuda que le han pedido pues a través de teléfono, que fue aquella famosa llamada que no le gustó nada que lo hiciera pública el señor Ares. No solamente de teléfono, sino de reunión física, cara a cara, no solamente de teléfono. Y entonces ustedes le han dicho, vale, nosotros ayudamos, pero preséntenos aquí una auditoría, digamos. No, fíjese que nosotros, sin pedirle las cuentas todavía, mostramos nuestra disposición a ayudar, y hay una entrevista publicada hecha a mí personalmente como presidente del Partido Nacionalista Vasco, publicada el 30 de enero, está en la hemeroteca, donde además esa entrevista tiene una consecuencia como causa que viene de la reunión con el representante del Gobierno y de las conversaciones que yo había mantenido. Bueno, pues esa disposición sin pedir las cuentas es la que despreció el Gobierno vasco. Despreció el Gobierno vasco diciendo que las palabras del presidente del Partido Nacionalista Vasco estaban vacías y que llegaban tarde. Y no solamente las despreció, sino que alguna de las fórmulas que hoy mismo, hoy miércoles, hemos escuchado también en la conferencia que el consejero de Sanidad ha ofrecido en un foro, hoy mismo, ya ese tema lo tratamos en las conversaciones que fueron despreciadas por el propio consejero de Sanidad. ¿Está hablando del céntimo sanitario? Así es, sí, así es. Nosotros recibimos un planteamiento que, si se quiere, a modo de ejemplo, planteaba el céntimo sanitario. Cuando nosotros decimos, bueno, no solamente el céntimo sanitario, y quizás no estemos de acuerdo en el céntimo sanitario, sino todo en general, estamos dispuestos a analizar la situación, resultó que el propio consejero de Sanidad, que hoy miércoles, cuando es el día en el que se ofrece esta entrevista, hoy él ha dicho que sería una medida a contemplar, sin embargo, aquel mismo día que nosotros ofrecimos nuestra disposición a ayudar, la rechazó. Y ante todo este cúmulo de desvaríos, de que el Partido Nacionalista Vasco, sin pedir las cuentas, ofrece su disposición, es despreciado, que se dice que una medida podría ser esta y el propio consejero de Sanidad dice que no, pues al final nos lleva al planteamiento de decir, oiga, explíquennos realmente cuáles son las cuentas, cuál es la situación, porque si se nos ha despreciado nuestra voluntad de ayudar, pues tenemos que saber de qué estamos hablando. Bueno, es una situación que, digamos, al PNV le beneficia. No, en absoluto, porque además, fíjese, lo propio en otros ejercicios parlamentarios, en otros ámbitos institucionales, en otros estados, por ejemplo, hay una línea muy clara de cuál es la labor del gobierno y cuál es la labor de la oposición. Y es igual que haya crisis económica, porque la oposición, fíjese lo que está sucediendo en Estados Unidos, por ejemplo, entre demócratas y republicanos, como ejemplo, ¿no? Pues bueno, aquí, que nosotros estamos en la oposición, en el Parlamento Vasco, el Partido Nacionalista Vasco está en la oposición, somos los que nos vemos emplazados una y otra vez a la corresponsabilidad. Y yo digo, no, la responsabilidad es del Lehendakari, la responsabilidad es del Gobierno, que para eso ha asumido esa responsabilidad. Y en virtud de esa responsabilidad tendría que haber presentado un programa, tendría que haber presentado un proyecto económico, tendría que tener capacidad para gestionar esta situación.
si no ha presentado programa, si no ha presentado proyecto económico, y si en suma... Se acaba la legislatura, ¿eh? Ya, es que el problema es ese, que llevamos ya, estamos a día 15 de febrero y el 1 de marzo se cumplen 3 años de las elecciones autonómicas. Queda ya prácticamente un año como mucho. ¿No cree que va a haber eso, elecciones autonómicas? No lo sé, si no está en nuestras manos. Y además, también desde el Partido Socialista de Euskadi se está acuñando esta idea que yo destierro y rechazo absolutamente, y es que el Partido Nacionalista Vasco tiene prisa por las elecciones. No, si no está en nuestras manos, está en manos del Lehendakari, primero, disolver el Parlamento y convocar elecciones, y en segundo lugar, o en primero, no lo sé, está en manos del Partido Popular, que es quien dio los votos para que Patxi López sea Lehendakari. Es que se me ocurren muchas preguntas, pero bueno, el apoyo del Partido Popular puede estar en entredicho según lo que pase luego en las elecciones andaluzas. Ah, pero eso ellos sabrán. Nosotros estamos acostumbrados en Entonces igual están haciendo una pequeña llamada y... Pero estamos acostumbrados en casi estos 3 años al juego del Partido Popular para con el Partido Socialista de Euskadi y para con el Lehendakari. ¿Cuántas veces los ciudadanos y ciudadanas, si refrescan un poco la memoria, se darán cuenta de que esto es así? ¿Cuántas veces el Partido Popular le ha sacado tarjeta amarilla al Lehendakari o tarjeta amarilla al Gobierno vasco? Todavía hace 15 días le ha dicho el señor o el Partido Popular que no nos toque las narices al Partido Socialista de Euskadi. No recuerdo bien el concepto de qué. Bueno, pues en concepto de que en el Ayuntamiento de Donostia se planteaba una declaración institucional en relación a la política penitenciaria y a la situación política que vivimos, ¿no? Y en relación a aquello, el Partido Popular, cosa que ha pasado difuminada por esta bronca entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, que no la ha provocado el Partido Nacionalista Vasco, sin embargo ha pasado despistado, como quien dice, la bronca que el propio Partido Popular tiene con el Partido Socialista de Euskadi, que es no me toques las narices. Fíjese que nosotros estamos hablando de la exigencia de cuentas claras, estamos hablando de la gravedad de la situación económica desde lo que es el planteamiento de ayuda por parte del Partido Socialista, y hay quienes se dedican a esos titulares de no me toques las narices entre quienes son socios. Socios al fin y a la postre, por mucho que el Gobierno vasco sea del Partido Socialista, pero para que exista este gobierno, la responsabilidad es del Partido Popular. ¿Con quién se lleva mejor? ¿Con usted y el Partido Nacionalista Vasco en general? ¿Con Basagoiti o con Rajoy? Todo porque ya han mantenido reuniones con Rajoy, o al menos un primer contacto. Con Basagoiti entiendo que puede ser algo habitual, ¿yo? Sí, hombre, por una mayor frecuencia de relación con el propio Antonio Basagoiti, sí, pero también con el señor Rajoy. Con ambos me llevo muy bien y yo no hago ascos a lo que pueda ser la relación personal con nadie, ni con el Partido Popular, ni con el Partido Socialista, ni con Ezker Anitza, ni con la Izquierda Abertzale, ni con Bildu, ni con Amaiur, ni con nadie. Pero el presidente del Gobierno de España le ha pedido también de alguna forma, no su apoyo, porque no lo necesita, pero... No, necesitar no lo necesita, porque tiene una mayoría absoluta. Saben todos los televidentes que tiene mayoría absoluta y por lo tanto es suficiente con los votos del Partido Popular para aprobar todas las medidas o todas las iniciativas que quiera presentar el gobierno del Partido Popular en las Cortes Generales del Estado. Pero sí es verdad que ante esta situación de crisis económica y también ante lo que es la situación política como consecuencia del comunicado del cese definitivo de la acción armada por parte de ETA, el pasado 20 de octubre, yo creo que merecen las dos cuestiones y merece también el autogobierno vasco una reflexión conjunta, compartida, más allá de los votos con mayoría absoluta de los que ya dispone por sí solo el Partido Popular. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con quien sea, a hablar con quien sea, a debatir, antes de que se presenten las iniciativas en los ámbitos institucionales, en los ámbitos parlamentarios. Y hoy, por ejemplo, a pesar de que la relación está en camino de normalización con el Partido Popular, sin embargo vemos que el Partido Popular no está obrando de esa manera en la que quiera buscar un consenso previo con ninguna otra formación política. Presenta las iniciativas a modo de Real Decreto Ley aprobados en Consejo de Ministros sin haber trabajado previamente consensos. Bueno, pues esto es lo que hay que analizar. Sí, la actualidad nos marca también que tenga que preguntarle por la reforma laboral. Sí. No le voy a decir si está a favor o en contra, sino qué le hubiera gustado que incorporara y que no aparece, o qué hubiera quitado. Hombre, la reforma laboral, todavía no hemos fijado posición el Partido Nacionalista Vasco, estamos analizando muy en profundidad lo que conocemos del Real Decreto Ley
y vamos a ver cuál es la disposición del Partido Popular en el trámite de enmiendas que pueda ser en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados. Pero de entrada nosotros entendemos que es necesaria una reforma laboral. Lo que entendemos que es urgente es dar con las claves para generar empleo, para generar economía. Solamente la reforma laboral no va a generar empleo. Solamente la reforma del sistema financiero, que también está en ciernes, no va a generar empleo. Cada una de las reformas planteadas por sí sola no va a generar empleo, ni va a generar economía. Todo el conjunto de medidas quizás dibuje un escenario en el que sí sea posible la generación de empleo y la generación de economía. Pero en cuanto a la reforma laboral, a nosotros nos habría gustado, como Partido Nacionalista Vasco, que siendo una cuestión necesaria y urgente, siendo que en este Real Decreto Ley aprobado, pues, quizás los empleadores ven unas mejores condiciones para lo que son sus planteamientos de contratación, sí, o regulación de relaciones entre empleador y empleado. Quizás en este Real Decreto Ley lo que sí observamos es que hay que tener cuidado a la hora de ver qué es lo que sucede con los despidos colectivos, cuáles son las autorizaciones administrativas no necesarias o necesarias para proceder. Y como Partido Nacionalista Vasco nos interesa también esa reivindicación que nosotros tenemos de un marco de relaciones laborales propio, un sistema vasco de relaciones laborales. Nos afecta también en cuanto a nuestra interpretación cuál es el ámbito de negociación, si los ámbitos de negociación son empresa a empresa, si el ámbito de negociación es autonómico, si el ámbito de negociación colectiva es a nivel estatal. Bien, todo eso es lo que nos interesa, pero insisto, estamos dispuestos a ayudar en lo que sea la reflexión, pero nos ha parecido un mal punto de partida, un mal punto de inicio del gobierno español el que haya presentado un Real Decreto Ley, a pesar de que sea urgente, sin haber trabajado un consenso previo también con los partidos políticos. Sí, sí, que nace, bueno, de alguna forma sin la participación de partidos políticos, de sindicatos, de organizaciones sociales. Sí, bueno, lo que hemos ¿Habrá visto... huelga? Bueno, pues no lo sé, ahí los sindicatos también tienen que hacer su análisis y no por lo que he dicho en la respuesta anterior tiene que deducirse que el Partido Nacionalista Vasco, insisto, no tenemos fijada una posición porque las circunstancias aconsejan una reforma laboral en profundidad y ante ello los sindicatos también tienen que analizar cuál es el papel que ante estas circunstancias que nos están afectando a todos y a todas juegan los sindicatos. Yo lo que he echado en falta del gobierno del Partido Socialista anterior, como del gobierno del Partido Popular actual, ha sido que cuando se ha tratado de la reforma laboral hayan pretendido una reforma laboral basada en un consenso entre la patronal y los sindicatos, que me parece muy bien, y ojalá que hubiera sido así, sí, no lo ha sido, pero también estamos los partidos políticos con representación en las Cortes Generales del Estado, que luego tenemos que votar. Y es ahí donde yo he hecho en falta la valentía del Partido Socialista Obrero Español en la legislatura pasada, como también del Partido Popular, a pesar de que en este caso el Partido Popular tiene mayoría absoluta y se basta y se sobra por sí solo. Sí, sí, usted me lo ha puesto muy fácil, porque con el gobierno de Zapatero el PNV pudo negociar y pudo traerse para Euskadi más de 100 millones de euros. Sí. Ya no hay ninguna posibilidad con el actual gobierno del Partido Popular. ¿Por qué no? Por esa mayoría ya no necesita el apoyo de nadie. Pero depende si el Partido Popular y el presidente del gobierno español interpretan que hay temas que no es suficiente con tener una mayoría absoluta, sino que hay temas que merece la pena queden sólidamente planteados, no de cara al corto plazo solamente, sino también al medio plazo. Y hay una situación política que nos afecta a los vascos y vascas, hay una situación económica que no es solamente de esta legislatura, sino que se trata de establecer un modelo económico productivo, de también mirar cómo todo esto puede afectar a la economía en Euskadi, y hay una reforma del sistema financiero, que no se trata solamente de que el Partido Popular pueda sacarlo adelante con sus votos solamente, sino que esta reforma del sistema financiero, no solamente la reforma laboral, la reforma del sistema financiero,
pues afecta también a todas las entidades financieras. Y cuando hablamos de todas las entidades financieras, hablamos también de las que hasta ahora han sido cajas de ahorro participadas también por las instituciones fundadoras y con representación política. El ciudadano no tiene la más mínima confianza en el tema de los bancos, ni que pongan su granito de arena para solucionar esta crisis que estamos atravesando. Pues no me extraña, porque... Bueno, como político usted tampoco. Pues mire, a mí me hace gracia cuando las entidades financieras, en general, al hacer el balance del año, dicen que este año han perdido con respecto al año pasado no sé cuánto, y cuando ves los números es cuánto han ganado o cuánto de menos han ganado, pero han ganado. Es muy triste, sí, están pasando una gran crisis. Y a uno también con responsabilidad política y social pues le preocupa esta imagen de que vivamos una crisis económica financiera provocada también por las alegrías de un sistema financiero a nivel mundial, ¿no? Bueno, pero con todo, yo a los ciudadanos vascos y vascas también quiero darles la impresión de que, por ejemplo, las cajas de ahorro vascas gestionadas por rectores profesionales han sido las que en el Estado español han sido calificadas siempre como las más solventes, como las que más liquidez tienen, pero no solamente eso ha redundado en beneficios para las cajas, sino que ese beneficio ha tenido su proyección en la obra social. Y esto es lo que a nosotros nos afecta y nos interesa como políticos también en relación al sistema financiero, no pensar solamente en los bancos, sino pensar también en las cajas de ahorros que tienen una naturaleza y que tienen un objetivo, y es también ayudar en la obra social al bienestar de los vascos y vascas. O y ayudar al mantenimiento y creación y esa es la identidad. Esa es la identidad que el Partido Nacionalista Vasco quiere también velar porque se preserve en esta reforma del sistema financiero. Tenemos la preocupación de que, además del saneamiento que es necesario para las entidades financieras, tenemos la preocupación de que ese saneamiento se hace en base a provisiones del sistema financiero en función de riesgos que hayan asumido en el ladrillo, como se dice, en el suelo, en la vivienda, y que el mismo saneamiento tenga que ser provisionado por las entidades que han sido transparentes, como las cajas vascas, como las entidades no transparentes. Pero además de eso tenemos la preocupación de que en esta reforma del sistema financiero las cajas, el gobierno español pretendan que hayan de seguir un modelo de convertirse en una fundación, y las fundaciones, en función de que pudieran querer asemejarse al modelo italiano. Sin embargo, a nosotros nos preocupa que el Estatuto de Autonomía de Guernica marca unas competencias para la Comunidad Autónoma del País Vasco, también en el ámbito de las fundaciones. Hay más autonomía ahí, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí sí estamos mirando también a detalle lo que pueda ser este planteamiento de la reforma del sistema financiero por parte del gobierno español. En una conferencia que dio, yo creo que ha sido a principios de este mes de febrero en Madrid, se ofreció, no sé, tampoco un pacto, o sea, reeditar los pactos de la Moncloa, sí, ¿no? de 1977. Sí. ¿Ha recibido respuesta a ese, digamos, llamamiento? Tampoco lo tengo muy claro si lo hizo al gobierno, a los partidos políticos en general. Lo he hecho a los dos gobiernos que hemos conocido en estas dos últimas legislaturas, al gobierno del Partido Socialista Obrero Español, a Rodríguez Zapatero, como también a Mariano Rajoy y al gobierno del Partido Popular. Nuestra reflexión parte de la base de que hoy estamos en una transición también en el Estado español. Sí. La transición que en su momento se vivió de la dictadura a la democracia, hoy estamos en una transición derivada de lo que es una crisis económica que tiene una consecuencia de crisis institucional y una crisis política. Y ante lo que es todas estas reformas estructurales que se han de abordar, lo que como Partido Nacionalista Vasco planteamos es, oiga, hagamos esto de tal manera que todos los partidos políticos podamos arrimar el hombro. Nosotros estamos dispuestos a ello, a pesar de que seamos nacionalistas vascos, también entendemos cuál es la arquitectura del Estado, y que participemos todos de este modelo que tiene que ser a futuro. Bueno, en el periodo de la transición del año 77 el Partido Nacionalista Vasco fue excluido
A eso le iba a preguntar, ¿no suscribió los pactos de la Moncloa en aquella época el PNV? No, los pactos de la Moncloa sí, pero luego la consecuencia de lo que fue la Constitución española, nosotros fuimos excluidos del proceso constituyente y por eso propugnamos la abstención a la Constitución española. Y en Euskadi, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el año 78, pues hubo una diferencia de 30 puntos en el sentido de voto, incluso siendo más la abstención que el voto favorable a la Constitución española. Por eso es por lo que hoy nosotros venimos a decir, creemos que la ocasión lo merece. Merece la ocasión el que la crisis económica nos obligue a todos a intentar identificar cuáles son los pasos que hemos de dar. Creemos que la situación política lo merece porque estamos en un contexto que podríamos denominar como una oportunidad histórica tras el anuncio de cese definitivo de la acción armada por parte de ETA. Hablaremos todavía también de ese tema. Para que la violencia o el terrorismo que ha existido desgraciadamente también en nuestro país y ha condicionado la acción política, ya no condicione la acción política. Por eso el ofrecimiento de pactos también, que fueron los pactos de la Moncloa en el año 77, anteriormente al gobierno español del Partido Socialista, que el propio Rodríguez Zapatero me llegó a decir pues que en agosto del año pasado pues, me llegó a reconocer... Antes de las elecciones generales, sí, claro. Me llegó a reconocer que no había valorado suficientemente esta iniciativa, pero que, claro, que podría ser un galimatías el sentar a todos los partidos políticos y a los sindicatos. Y uno dice, sí, pero es que la situación del Estado español es tan grave que merece la pena un esfuerzo. Seguro que has seguido el Congreso del Partido Socialista, más que Sí. nada, si me permite la expresión, porque hemos tenido Congreso hasta en la sopa. ¿Mejor con Rubalcaba que con Chacón? Lo digo en futuras reuniones, los dos como partidos de oposición. No tengo experiencia de relación con Carme Chacón, no la tengo sí con el que fuera ministro de Interior del gobierno español anterior y después ya portavoz del Grupo Socialista. Tengo la relación con el señor Pérez Rubalcaba, no la tengo con Carme Chacón, por lo tanto no puedo comparar, no puedo hacer valoraciones en ese sentido. ¿Y dentro del PNV se ve ya como candidato al Lehendakari? ¿Y yo? Sí. No, de ese tema no hablo. Ni hablo del candidato al Lehendakari ni de candidatura al Lehendakari. No, Pero sí no. es lo más interesante. Pues sí, pues que siga siendo. Y O así- sea que vamos a tener un impasse, ¿no? ¿Hasta cuándo? Que siga siendo y así que se hagan todas las cábalas, todas las conjeturas posibles y habidas y por haber. Nosotros seguimos nuestro calendario, seguimos el calendario de renovación de los órganos internos del Partido Nacionalista Vasco y una vez de que eso ya esté sustanciado y que se haya resuelto, procederemos a analizar el calendario para las próximas elecciones autonómicas cuando sean. Pero si no queda nada. Ya no hablo de autonómicas, hablo de adelanto electoral, hablo de marcar los No, plazos. pero por eso mismo nosotros ya, a partir de la Berriguna, a partir del Domingo de Resurrección, es decir, del 8 de abril próximo, pues nosotros ya entraremos también, el Partido Nacionalista Vasco, en otro calendario. Hasta ese día no entra eso en la agenda. O sea, que quinielas por ahí no, pero hacemos quinielas del Atleti que juegan mañana. Pues hagamos quinielas, lo que pasa es que no sé si con el frío que hace en Moscú, no sé si merece la pena arriesgarse a hacer quinielas tampoco. Pero Que va a perder entonces, ¿no? que no se lesione nadie, que vuelvan todos bien y que ya habrá ocasión aquí de jugar con una temperatura más agradable que la que mañana se encontrarán. ¿Ve a Pachi López en Madrid? Está en Madrid, ya ha asistido por primera vez a la reunión de la Ejecutiva Federal, después de hacer pira a la primera reunión, ha asistido esta semana, ya está en Madrid. La de los lunes, ¿no? Sí, la de los lunes, él fue elegido secretario de Relaciones Institucionales o Relaciones Políticas en la Ejecutiva Federal y bueno, pues se tiene que dedicar a Madrid, pues que le aproveche y que le vaya bien. Pero es el Lehendakari. ¿Está el Esta gobierno es- vasco huérfano del Lehendakari? No lo sé, esta es la preocupación que tengo, que sus obligaciones en la Ejecutiva Federal también le despisten de lo que tenga que ser su responsabilidad de atender las obligaciones de ser Lehendakari. Bueno, pues yo creía haber entendido en su momento que el Lehendakari López desistía de participar en ninguna candidatura para la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español. A última hora entró en la candidatura de Pérez Rubalcaba, en la candidatura ganadora, o
el Pere Rubalcaba, elegido secretario general, lo propuso y le deseo lo mejor como secretario de Relaciones Institucionales. Nuevo tiempo político para Euskadi, lo ha citado en numerosas ocasiones, todos Sí. contentos, pero llegan diferentes rumores. Por uno dice que si ETA tiene información de algún alto cargo vasco o bueno, hace algún seguimiento. Por otro lado, dicen que si ETA intenta negociar con el gobierno de Rajoy ya para hacer público el desarme. ¿Qué hay al final? Bueno, yo en esas elucubraciones no voy a entrar. Nunca me ha gustado opinar sobre cosas que se dicen sin tener datos, y menos en este ámbito, en esta materia, que es una materia muy sensible también, así como la económica, que nos afecta a todos y todas, pero también aquella materia que afecte, pues, a la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, a la posibilidad de vivir en libertad. No, yo lo que veo es que estamos en un tiempo diferente al que vivimos hasta el día 20 de octubre pasado. Nadie puede rechazar que estemos viviendo tras un comunicado del cese definitivo de la acción armada. Nadie puede rechazar que estemos viviendo un tiempo en el que, a diferencia de lo que era anteriormente, no hay impuesto revolucionario como se practicaba antes. Nadie puede rechazar que estemos ante un nuevo tiempo en la medida en que se han adoptado decisiones de retiradas de escoltas también de manera consensuada y hablada entre los gobiernos vasco y el gobierno español. Y que la izquierda abertzale está en las instituciones. Que la izquierda abertzale está en las instituciones, está en los ayuntamientos, está en las juntas, está en las diputaciones o en la Diputación Foral de Guipúzcoa particularmente, está en las Cortes Generales del Estado, está en el Congreso y está en el Senado, no está en el Parlamento Vasco. Bien, es verdad que si está en dos coaliciones, está en la coalición Bildu o está en la coalición Amaiur, que el hecho de que esté, algo creo que tenemos que ver también el Partido Nacionalista Vasco para que Bildu pudiera haber ya estado en la campaña electoral de las elecciones municipales y forales pasadas, que después haya podido venir un cese definitivo de la acción armada por parte de ETA y que después Amaiur haya podido estar en las elecciones generales también. Nuestro deseo y nuestra voluntad es que la izquierda abertzale pueda estar y en todo caso estará, pero nos gustaría que estuviera como formación legal también en las elecciones autonómicas próximas. Sí, pero el PNV siempre ha tenido información privilegiada en este sentido, o bueno, más información que el resto, digamos. ¿Cree que ETA va a anunciar el desarme definitivo ya? No sé, y no creo, no sé si decir que creo o dejar de que creo va a ningún sitio. Yo sí apelo a que ETA y la izquierda ¿Pero con abertzale, argumentos o con conocimiento de causa o por esperanza? Yo lo que sí soy muy consciente es de que esto hay que trabajar paso a paso y que más allá de los titulares, yo no soy muy dado a los titulares, a dar titulares en entrevistas, porque creo que tocamos materias, como antes he dicho, muy sensibles, que merecen la pena un trabajo continuado, un trabajo que si es posible sería mejor que fuera discreto, más que con medios de comunicación, y perdóneme en esta entrevista, pero sí, creo que hay determinadas cuestiones que merece la pena un trabajo en discreción, para lo que el Partido Nacionalista Vasco siempre está en disposición. Yo sí creo que el hecho de que ETA siga existiendo es un elemento muy a tener en cuenta como precaución y prevención, a pesar de la confianza de que ya no vaya a haber vuelta atrás, pero es un elemento a tener en cuenta en la medida en que la existencia de una organización terrorista que no se ha disuelto supone también un freno para una política penitenciaria en la medida en que afecta a presos por pertenencia a banda armada, es decir, hay presos que aun sin delitos de sangre son presos porque pertenecen a banda armada o colaboración con banda armada. Si hay una organización armada que no se ha disuelto, los presos por pertenencia a banda armada o por colaboración con banda armada siguen estando sometidos a una consideración determinada. Yo creo que, por lo tanto, sería bueno que se apelara claramente por parte de la izquierda abertzale también, si tiene que ser internamente o si tiene que ser públicamente, ya esa es su cuestión, pero a que se haga un trabajo por la disolución de la organización terrorista. Sí, el tema sensible es el de los presos, el tema sensible es el de las víctimas. Sí, Ahí es donde... sí, y lo que como presidente del Partido Nacionalista Vasco puedo decir es, bueno, nosotros trabajamos en diversos ámbitos, con diversas fases. Un ámbito es el de la certificación del final de la violencia,
Ese es un ámbito que lo estamos trabajando con facilitadores internacionales, con partidos políticos, con gobiernos, con otros agentes también. Hay otro ámbito que es el de la memoria sobre el pasado, pero la memoria con un propósito de humanizar el presente y pensar en el futuro. No olvidar el pasado, trabajar la memoria, y ahí están las víctimas. Se ha hecho mucho por las víctimas, pero creo que hay que seguir haciendo mucho más todavía por las víctimas del terrorismo, pero también por otras víctimas, de cara a ese propósito de concordia, y en ese concepto de humanización del presente, mirando al futuro, también trabajar en una política penitenciaria, de la que venimos trabajando desde hace muchos años el Partido Nacionalista Vasco, y eso corresponde a los partidos, corresponde también a los gobiernos, corresponde a otros agentes, y hay otro ámbito absolutamente diferente, que hasta ahora desgraciadamente ha estado muy condicionado, que es el ámbito de la acción política, y que la acción política no debería estar condicionada por todas estas cuestiones anteriores, es decir, las aspiraciones políticas que corresponden a los partidos políticos, esas tienen que ser trabajadas en todo caso. Ahora les permite trabajar o llevar esa acción política de otra forma. Sí, pero hoy por hoy yo creo que merece la pena seguir pronto. Trabajando con mucha discreción. Citaba la memoria y se me ocurría preguntarle por Garzón. ¿Sorprendido con la sentencia? Relativamente sorprendido, relativamente sorprendido. Porque no podemos decir ahí que ha sido una sentencia política. Ha sido el Supremo, todavía no ha pasado el Constitucional, que ahí ya sería más política. Sí, yo sobre este particular creo que hay una confusión en la sociedad en la medida en que al juez Baltasar Garzón le afectan 3 causas que están siendo tramitadas casi de manera simultánea o al mismo tiempo. Por lo que se le ha juzgado y se ha resuelto por parte del Tribunal Supremo es por el caso de las escuchas telefónicas ilegales a los abogados de la defensa del caso Gürtel. Yo creo que todo esto nos lleva a una reflexión necesaria sobre el sistema judicial en su conjunto. Es decir, se pone en paralelo lo que no debe ser puesto en paralelo, y es cómo puede ser que un jurado popular exima o exonere de responsabilidad al presidente de la Comunidad Valenciana anterior por el caso de los trajes, también afectado por el caso Gürtel, y cómo el Tribunal Supremo, pero estamos hablando del Tribunal Supremo, resuelve por unanimidad contra el juez Baltasar Garzón. Con respecto al juez Baltasar Garzón, lo que digo es que aquí en Euskadi, pues, creo que de una manera mayoritaria nunca nos han gustado los jueces estrella, y el juez Garzón, además de juez estrella, se ha caracterizado por una manera de instruir las causas pues que no creo que haya sido muy pertinente y muy constructiva para el clima de convivencia en la sociedad vasca. Hay diversos casos en la política vasca también, juzgados por Garzón, que nos han traído también a muchas tensiones. Yo ahora solo recuerdo el tema de los GAL, no sé qué... No, pero hay otros muchos casos también que afectan a presos de tal, como también casos de Buncaria, etcétera, que también, bueno, pues de una u otra manera han podido ser instruidos en una fase por el juez Garzón, aunque luego hayan sido instruidos por otros jueces. Yo creo que tenemos experiencia suficiente de las maneras de instruir las causas por parte del juez Garzón, y con eso no estoy diciendo nada más que, bueno, pues relativamente sorprendido, como he dicho al principio de la respuesta, porque se le ha juzgado por unas escuchas consideradas ilegales a los abogados de la defensa en su manera de instruir la causa. Yo diría que más por una cuestión de forma que de fondo. Pues sí, sí, pero hombre, pero también el fondo podría ser bueno, pero... Sí, pero también es una cuestión de fondo, a pesar de que el propósito pudiera ser pues muy loable, pero el fondo también es, oiga, ¿cómo es posible que se permitan escuchas ilegales por parte de un juez que instruye además la causa a los abogados de la defensa? ¿Dónde están los derechos constitucionales? Y eso es lo que el Tribunal Supremo ha dictaminado, ¿no? Que se han vulnerado derechos constitucionales. Señor Urkullu, quiero terminar esta entrevista con una máxima de Aristóteles que usted citó en esa conferencia que dio en Madrid. La esperanza es el sueño del hombre despierto. Sí. Sí, porque... Que luego lo voy a contraponer con otras frases populares. El que espera, desespera.
Bueno, bien, pero no se trata de esperar. La esperanza no se trata de estar con los brazos cruzados a la espera de que alguien resuelva los problemas, no, se trata de esperar de manera activa. Y yo hace 4 años, cuando fui elegido por primera vez presidente del Partido Nacionalista Vasco, también utilicé una expresión. Podemos soñar si permanecemos despiertos. Podemos soñar si permanecemos despiertos. Por eso es por lo que yo hago siempre el juego de soñar sí, pero que nos pille trabajando. Entonces lo de que la esperanza es lo último que se pierde, eso para Íñigo Urkullu no vale. No, no, ese es un estado de ánimo, si se quiere, pero no, hay que estar activo, hay que ser proactivo, hay que estar trabajando y buscando siempre. Y estos días también estoy en otra reflexión, y es en el camino de la política, el saber que los planteamientos que uno tiene puede tener una contraposición por parte de otros planteamientos, y entonces buscar la fórmula para seguir avanzando. Y al final uno tiene que buscar la manera de avanzar, y eso nos tiene que pillar despiertos. No sé si lo he entendido, ¿eh? Sí, mire, tesis, antítesis. Entre tesis y antítesis, entre los postulados que uno tiene, saber cuáles son las contras que uno puede encontrarse y decir, bueno, si yo me voy a pelear con este muro, si va a ser un muro, tengo que buscar otro camino, la síntesis. Eso sí lo he entendido. Claro, entonces, pero eso hay que hacerlo de manera activa, proactiva, trabajando. Voy a girar y sortear el muro. Entonces, ¿no se presenta candidato al Lehendakari por el PNV? Eso toca esperar. Bueno, eso después de Semana Santa, ¿no? Sí. Después de rezar, ya veremos. Muy bien. Ha sido un placer tenerle con nosotros. Para mí también, como siempre. Nos despedimos de esta edición de Temas de Actualidad de la Entrevista. Mañana tenemos el debate, como no tenía que ser, de la reforma electoral, así que les espero a esta misma hora, mañana jueves. Gabón, muy buenas noches.